Quetzalcóatl no fue solo un mito, ni un relato simbólico para adornar la memoria del Anáhuac. Así como en la India emergió Buda para iluminar un camino, o en Grecia Hermes reveló la ciencia sagrada, en el corazón de Mesoamérica surgió una figura que cumplió la misma función de elevación espiritual, ética y civilizatoria. Para los pueblos del Anáhuac, Quetzalcóatl representaba el grado supremo del conocimiento, el punto donde la sabiduría humana tocaba lo divino. No se trataba únicamente de un dios en el sentido europeo, sino de un título, de un estado de conciencia, de un camino interior. En la tradición tolteca, ese grado lo encarnó Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, un maestro, un reformador, un iniciado de la misma talla que los grandes guías espirituales de la humanidad. Su misión no fue distinta a la de Buda enseñando el despertar, ni a la de Hermes articulando los secretos del cosmos, ni a la de los antiguos rishis abriendo la mente humana hacia lo eterno. Topiltzin Quetzalcóatl enseñó la purificación, la disciplina, el orden interior, el conocimiento de los ciclos celestes, la ética del corazón y la dignidad del ser humano. Transformó su época no con violencia, sino con sabiduría. Lo que dejó no fue un culto, sino un modelo de perfección humana. Por eso su nombre atraviesa los siglos, porque Quetzalcóatl, igual que Buda, igual que Hermes, no pertenece a una cultura, pertenece al patrimonio espiritual de la humanidad. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, y el día de hoy estoy aquí con un muy buen amigo que la verdad es una persona que sabe muchísimas cosas, y estamos aquí para platicar acerca de Quetzalcóatl. Ahorita les vamos a ir platicando un poquito, y pues con ustedes les presento a mi buen amigo Don Manuel, porque así le digo yo, Villalba. Así que bueno, bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Iván, por invitarme. Ahora sí que acá andamos. Y quise platicar contigo y compartirlo con todos porque creo que eres una persona pues que ha estudiado bastante acerca de Quetzalcóatl y bastante, ahora sí que de tus tierras, y también para presentarlo un poquito, pues también eres médico tradicional y muchas cosas, bueno. Así es, y un poco también de guía comunitario, y bueno, estamos trabajando en estos. En estos lares, así es, en estos menesteres. Y bueno, Manuel, pues a ver, platícanos un poquito, compártenos, principalmente porque siento que hay muchas personas que escuchan, ¿no?, sobre Quetzalcóatl, y está esta parte mítica y está esta parte inclusive filosófica, pero también falta mucho que se conozca también la parte humana, ¿no?, de Quetzalcóatl, y particularmente alguien muy importante que fue Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, y quién mejor que tú, pues para platicarnos un poquito sobre él, ¿no? Claro que sí. Pues antes que nada, pues también saludos a tu audiencia, y pues bueno, justamente todo lo que nosotros conocemos acerca de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, este gran personaje mítico, la leyenda de la serpiente emplumada, pues bueno, está fundamentado un poco en las investigaciones de la doctora Carmen Cook, que fue también una antropóloga que llegó a vivir aquí en Amatlán en el año de 1972, que justamente fue a raíz de una expedición que hizo, pero bueno, fue propiciado justamente por el descubrimiento a través de un campesino aquí de la comunidad, don Emilio Corrales, quien se encontraba labrando lo que hoy conocemos justamente como la pirámide de Quetzalcóatl, o la zona arqueológica de Xintiopan, está el templo del Señor del Maíz. Él se encontraba trabajando la tierra, preparándola para pues, el cultivo, y cuando mete el arado empieza a sacar piezas arqueológicas, varios restos, y pues él, asombrado, pues da aviso a la comunidad da aviso al INAH, y pues bueno, vienen, y justamente había llegado la antropóloga Cook a trabajar en el INAH en ese entonces, y ella pues encantada se viene a ver qué era lo que estaba tratándose, ¿no?
ella ya venía trabajando, buscando el origen del nacimiento de Seacatl Topiltzin-Quetzalcóatl. Entendamos que Seacatl Topiltzin-Quetzalcóatl, el nombre, hace alusión al año en el que él nace, el año Seacatl, uno caña, uno carrizo, porque podía haber sido Seacatl, Omeacatl, Yeyacatl, Nahuiacatl, Chicoaseacatl, 1, 2, 3, 4, 5 caña, 5 carrizo, ¿no? Que es como la manera en que se acostumbraba a llevar, digamos, el calendario, la cuenta, que es como ahora sería un 13 de agosto. Así es. Y pues bueno, en el caso, por ejemplo, de Tepoztlán, del Teposteco, que es el dios Ometochtli Tepuztecatl, que es el dios dos conejo, ¿no? Que ese es el año en el que él nace. Entonces, pues bueno, usualmente antes los niños les colocaban ese número calendárico, ¿no? Por eso el personaje del cual estamos hablando el día de hoy, pues nace en el año Seacatl. Y han producido el calendario, sería el 4 de mayo del año 843. Ahora, hay un tema aquí medio complicado, y es porque no fue el único Quetzalcóatl, y eso también es algo que no queda mucha gente no sabe, ¿no? Porque era también un grado y también una religión. ¿Cómo es eso, Manuel? Bueno, de lo que nosotros tenemos entendido es que, pues bueno, estamos hablando de 3 cosas principalmente, ¿no? Una es que el término de Quetzalcóatl existe desde 1200 años antes de Cristo y lo inician los olmecas, ¿no? De hecho, la zona arqueológica de Chalcatzingo, que es la zona donde el primer asentamiento en Morelos, pues bueno, de ahí llegó, es olmeca, ¿no? Entonces de ahí pues venían en reconocimiento toda esta zona. Pero a lo que voy es que en 1200 años antes de Cristo, pues ellos crean justamente el culto hacia la serpiente emplumada, es decir, se hace una religión en torno a la religión del culto hacia la serpiente emplumada. Por otro lado, estamos hablando que es un grado de conocimiento, un grado de sabiduría, ¿no? Que se les otorgaba en un centro de estudio, como hoy conocemos las universidades. Para aquel entonces, Xochicalco era el principal centro de estudio de Mesoamérica. Entonces ahí se concentraba la información y el conocimiento de varias culturas, ¿no? Y justamente este personaje se dice que es llevado ahí cuando cumple 6 años. Pero para ponernos un poquito ahorita en contexto de cómo fue su historia de vida de este personaje mientras estuvo aquí en Amatlán, nada más era así como que centrarnos un poco en los 3 términos que les hablaba, ¿no? De por qué es la religión, por qué se habla de un grado de conocimiento, ¿no? Y a otra es que estamos hablando de un personaje, ¿no? Que un personaje que trascendió, ¿no? En todas las culturas, y también que fue un personaje porque cabe resaltar que en Xochicalco pues cada 5 años se elegían un Quetzalcóatl, o sea, hubo varios Quetzalcóatl, claro. Se habla de diferentes, ¿no? Pero el que trascendió de manera pues digamos así un poco dogmática, porque no hay mucha explicación en torno a su conocimiento, que incluso decían que rebasó el conocimiento de sus propios maestros, o este personaje, ¿no? Cómo se fue desarrollando intelectualmente y cómo alcanzó pues esa capacidad, ¿no? Para trascender, ¿no? Entre todas las culturas. Que se dice esto, Manuel, que esto que es el culto a la serpiente emplumada, algunos podrían pensar que es el culto a un ser que parece una serpiente, pero no, en realidad la serpiente emplumada, en lo que se sabe o lo que se dice dentro de los círculos esotéricos o cósmicos, pues se dice que es como la energía del conocimiento, o de la vida, o la evolución del universo, ¿no? Así es. Y lo que pasa es que a él, cuando nace este niño, ahorita nos contarás todo eso, él se supone que era como una emanación directa de esa misma energía, ¿no? Por eso digamos que fue tan importante, o eso se dice, ¿no? Así es. Sí, justamente él ya traía como que ese don, ese cambio de concepto hacia la humanidad, ¿no? Porque pues siempre se había hablado de que pues nuestras antiguas civilizaciones fueron así como que muy salvajes, ¿no? De que los sacrificios y que todo, ¿no? Él traía un concepto distinto, ¿no? De acuerdo a la cosmovisión que él traía, que era muy integral, ¿no? Desde el cuidado de donde él habitaba.
y también un poco lo que hablábamos de los sacrificios, ¿no? Porque él decía que bastaba con sacrificar un animal pequeño para tener satisfechos a los dioses, ¿no? Una mariposa, un grillo, una paloma, algo pequeño, ¿no? O sea, no una vaca ni un humano ahí. Exactamente, sí. Pero bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Lo que mucho se ha platicado en torno a eso, pero bueno, si nos remontamos a lo que la antropóloga Carmen Cook fue de un escrito del siglo XVI, estamos hablando del Códice de Chimalpopoca, ¿no? En la leyenda de los 5 soles, pues ella ya venía trabajando un poco el lugar de nacimiento, ¿no? Ella pues venía del norte, estuvo mucho en el sureste, haciendo muchas expediciones, que de hecho por eso también tenemos muchas piezas arqueológicas relacionadas con Quetzalcóatl, aquí en lo que es el Museo Comunitario de Amatlán, que pues bueno, aprovecho para que vayan, para que lo visiten, ¿no? Claro. Para que vean ahí un poco de la riqueza cultural que nosotros tenemos aquí en la comunidad, y sobre todo las piezas, ¿no? Que se están exhibiendo, ¿no? Que la pieza principal, que es la de Tlahuizcalpantecutl, la de Estrella de la Mañana o Venus Matutino, que es justamente una presentación de un sacerdote, Quetzalcóatl, ¿no? Y esta doctora entonces, bueno, viene a Amatlán, coincide con estos descubrimientos, ¿no? Que habían encontrado de esta pirámide, de este lugar, y empieza a darse cuenta que pues fue donde nació el personaje histórico, ¿no? Así es. De hecho, estaban trabajando junto con su esposo Juan Leonard en la expedición. De hecho, ya fue con su esposo Juan Leonard en Tula, hicieron la expedición. Ellos descubrieron todo Tula. Y ellos, pues bueno, insisto, o sea, ella venía buscando el origen del nacimiento, ¿no? Cuando ella llegó a trabajar a Lina en Cuernavaca, pues coincide justamente con este descubrimiento de este campesino, don Emilio Corrales, y pues ella se viene a buscar la zona, hace la expedición parcialmente, porque no complementó todo para el tiempo. Incluso pues se vino a vivir aquí a la comunidad, ¿no? Que de hecho justamente donde tenemos el museo comunitario pues fue casa de Carmen Cook. Fíjate. Y ella lo donó a la comunidad como un acervo para la comunidad, ¿no? Entonces ella en sí lo que nos cuenta, ¿no? De la leyenda en torno a este personaje, en cómo nace, cómo fue su evolución, ¿no? Como humano, como persona, como sacerdote, como pues incluso rey tenía, ¿no? Pues él se dice que nace en el año Seacatl, como lo que estaba comentando, que es el 4 de mayo del año 843. ¿Quiénes fueron sus padres? Pues bueno, sus padres fue Mixcoatl, que Mixcoatl, pues de hecho es uno de los personajes que se habla justamente en la historia, ¿no? de los toltecas chichimecas, porque pues estaban los toltecas chichimecas y los toltecas nonualcas. Los toltecas chichimecas, que eran los que les encantaba la guerra, ¿no? Y los toltecas nonualcas eran los que trabajaban la parte de las artesanías, toda la parte creativa, ¿no? Como intuitiva, creativa. Entonces, por eso mismo, de hecho, pues es lo que significa, tolteca es eso, es un artesano, es un artista, ¿no? Claro. También, son las artes y las ciencias. Y justamente lo que pasa con este personaje que llega aquí, que incluso pues hoy conocemos en la Ciudad de México como Culhuacán, de Cerro Torcido, ¿no? Pues ahí llega el padre de Quetzalcóatl, de Zacantopilsen, de Mixcoatl, o sea, llega a establecerse ahí, y pues viene el reconocimiento de esta zona, porque cabe resaltar que en aquel entonces pues estos lugares eran muy, muy ricos, que en mucha biodiversidad, ¿no? De especies, de plantas, animales, que lo sigue siendo, pero en su momento pues había más, o sea, no había una intervención así como que de tanta gente. Sí, claro. Y de hecho pues aquí la comunidad de Amatlán, que pues de ahí también deriva un poco el vocablo náhuatl, el lugar, que es lugar de los amates o lugar del papel, ¿no? Que aquí prácticamente había
solamente artesanos que elaboraban el papel amate, ¿no? Que le hacían los códices. Así que era para elaboración de códices y para adornos de los templos en algunas ceremonias importantes, ¿no? Y que incluso pues Amatlán proveía pues ese papel a diferentes lugares que se lo llevaban, ¿no? Incluso hay un dato por ahí que cuando Tepoztlán fue sometido por los mexicas y obligado a pagar tributo, pues Amatlán le proveía ese papel para que le pagaran a Moctezuma su Coyotzin. Fíjate, ¿no? Sí. Entonces ahí eran alrededor de unas 34.843 hojas, que eso era lo que se dice, ¿no? Que era el tributo. Es que era el tributo, ¿no? Wow. Aproximadamente. Entonces es una de las razones por la cual también ya tenemos amates, ¿no? Incluso hasta a veces resulta ser paradójico decirlo Amatlán en lugar de los amates, pero no hay amates. Sí. Pero esa fue una de las razones, ¿no? Porque pues ya no hay tantos amates porque pues no hubo una concientización en torno a la reforestación o el cuidado de esta planta, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo al tema, Amatlán justamente, pues bueno, como les comentaba, pues era muy rico en diversas especies que utilizaban pues, para sus diferentes ofrendas, ceremonias y todo eso. Entonces, aquí se encuentra también, que venía del valle, a una hermosa mujer que se llamó Chimalma. La de los escudos. Ella solía traer unos chimalis, unos escudos entre las muñequeras, y pues así como que la parte romántica que se habla también de ese encuentro es de que pues, la arroja flechas y la conquista, y de la conquista nace Seacatl-Topiltzin, ¿no? La verdad, ahí pues hay varias versiones, ¿no? Pero lo que se dice es que pues bueno, prácticamente la conquista, y pues sí, nace Topiltzin. La cuestión es que en el caso del papá, pues lamentablemente no conoce a Seacatl-Topiltzin porque muere, lo asesinan pues sus adversarios. Y la madre, después de haber sufrido 4 días, pues también fallece en muerte puerperal. Y pues quienes se hacen cargo son sus abuelos del linaje olmeca, y que son los que incluso le inculcan ese culto hacia la serpiente emplumada, ¿no? Y para ese entonces, pues aquí en Amatlán, pues había los tlamanteques, que eran los sabios, ¿no? Que se dice que pues que hasta hoy predomina el lugar que se denomina como Nahuala, la poza de Nahuala, la poza de los misterios. Que ahí cuando los niños cumplían 6 años eran llevados a ese lugar para 2 cosas principalmente: para descifrar su tonal, su destino, y su nahual, su realidad, su protección, ¿no? Entonces, cuando es llevado Seacatl-Topiltzin, que Topiltzin significa nuestro venerable niño, es como su nombre también, lo llevan, lo presentan, lo toma el tlamanteque, lo sumerge en esas aguas, y a través del movimiento del agua y la capacidad que tenía el tlamanteque, su visión, digamos, ¿sí? Lo que veo inmediatamente es que en el movimiento se lo envuelve una serpiente que en lugar de escamas, de escamas, tenía plumaje. Entonces deducen que posiblemente podía aspirar a convertirse en una serpiente emplumada, en Quetzalcóatl. Entonces cuando sus abuelos deciden llevárselo a Xochicalco a iniciar sus estudios, ¿no? Y pues deja Amatlán, se va de aquí, lo llevan sus abuelos y allá inicia sus estudios. Se sabe que pues también había pues diferencias de clases, ¿no? Y la enseñanza pues también, ¿no? Porque estaba el Tepochcali y el Calmecac. El Tepochcali, que era para la clase media baja, y el Calmecac, que era para las artes y las ciencias, ¿no? Y obviamente también para el Tepochcali era para los Macelhualtin, ¿no? La gente común del pueblo. Y el Calmecac pues era para pues la gente, hijos de sacerdotes. Eran los fresas de esas épocas. Exactamente, ¿no? Entonces, los privilegiados, ¿no? Entonces, como Quetzalcóatl fue presentado, como Seacatl-Topiltzin fue presentado como pues sus abuelos, que no tenían así como un linaje puro de que tuvieran algún cargo de la realeza. Exactamente. Pues
estudia práctica, le dan la oportunidad de estudiar, pero en el Tepochcali. Por eso Ujú. también hablamos de que este personaje fue algo muy completo, ¿no? Porque empezó desde cero. Claro. ¿no? Ujú. Empezó a trabajar el arte de la plumaria, con tallar las piedras preciosas, las maderas, el arte de la plumaria, la elaboración del papel amate, Claro. Ajá. y las tácticas de guerra, ¿no? De Ujú. militares. Ujú. O sea, se Como fue- soldado, ¿no? Así Como es. raso, diríamos. Así es. Ajá. ¿no? Y pues él fue presentando pues mucha capacidad, ¿no? Ujú. En su estadía ahí en ese grado de estudio, Ujú. a tal grado de que pues pues, la gente de Xochicalco que ve pues la oportunidad que él estaba presentando para convertirse en algo más, ¿no? Veían que tenía una capacidad muy fuerte. Impresionante, diríamos. Sí, ¿no? Porque por eso, como les comentaba al inicio, que pues se decía que había rebasado el conocimiento de sus Antecesores. predecesores, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es donde pues le dan la oportunidad, como que lo beca. Ajá. Ajá. Becan y le dicen, no, pues tú te vas al Canbecac ahora. Ajá. ¿no? O sea, lo suben de nivel. Así Ajá. es. Ajá. Entonces ya ahí empieza también a denotarse ante todo el grupo y de estudiantes y sus maestros y todo. Y pues bueno, para no hacerlo muy largo esto, pues a sus 27 años logra ese título. Fíjate. Quetzalcóatl. Y lo llevan a Tula. Sí, de hecho, por eso mismo cuando logra ese título se le da el nombre de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Por eso aquí en Amatlán pues se conoce así como Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Ujú. Ya con el grado o el título de Quetzalcóatl. Ujú. Ujú. Ese es el título que yo les hablaba, ¿no? Ajá. Que se les obtenía, ¿no? Entonces él, pues a su vez, pues bueno, lo invitan a retomar el trono de su padre, ¿no? Ujú. Que es Ujú. allá en Tula, Mm. por los toltecas, que pues, Mm. claro que ya le dieron otro nombre como Tlaloc, ¿no? Ujú. Y pues para nosotros como nahuas lo conocemos como Jeca, Dios del Viento, Ah, lo conocemos sí. como Centeo, Ajá. Tlahuizcalpantiputli, Quetzalcóatl, ¿no? Wow. Ajá. En otras culturas pues lo conocieron como Gucumatz, allá por el sureste, Sí, ¿no? Cuculcán. Como Cuculcán, como Tají, aquí por Veracruz, porque cuando se fue, ¿no? Entonces, pues cuando llega ahí, pues se encuentra con un personaje, su hermano, pues dentro de la Cosmovisión. cosmovisión, ¿no? Es Tezcatlipoca, Ujú. el espejo humeante, ¿no? El rey o dios de los brujos, ¿no? Entonces él es la que empieza a protestar porque, pues como les decía, él ya traía una filosofía totalmente distinta, un concepto de vida diferente, ¿no? Claro, Que él iba a modificar un poco las tradiciones y costumbres también de una comunidad. claro. Y eso, pues como que lo ponía ahí en un dilema, Ujú. porque Ujú. decía, no, es que pues los dioses quieren sangre, la gente quiere guerra, quiere esto, quiere lo otro. Y tú Así dices como que no, Quetzalcóatl así como que venían son de paz. es amor, and love. Sí, Entonces sí. así como que pues ya fue un tema ahí contraproducente para él, a tal grado de que pues empieza a estorbarle, ¿no? Porque Claro. pues ya en este caso Quetzalcóatl ya estaba en un proceso de deidificación. Ujú. Ujú. O sea, ya la gente de Tula pues lo veían ya como un dios, ¿no? Como Un ser casi Sí. que levitabas de sí, cuenta, ¿no? sí, Ajá. sí, sí, o sea, ya tenía un poder. Y pues lo que Tezcatlipoca hizo, pues fue primero que, pues como él ya había entrado en un proceso de ayuno, pues fue justamente romperles ayuno, ¿no? Le preparan un platillo con calabazas, ejotes, chiles y todo, y va y le dice, maestro, come. Pero uno sabroso, así, que no pudiera decir que no, ajá. Ajá. Entonces lo ve y es como, híjole, pues pues bueno, pues vamos a echarnos un taquito, ¿no? Entonces se lo come, Sí. ve la vulnerabilidad de Quetzalcóatl y dice, pues bueno, pues ya me aceptó esta, ¿no? Sí. Entonces ya por ese lado, pues ya le había roto el ayuno. Sí. Entonces dice, pues bueno, vamos a ponérselo un poquito más. Vamos a presionar más. Ah, Entonces se pone de acuerdo con Mayabuela y le dice, pues ¿sabes qué? Pues dame un pulque el pulquito. a invitarle aquí, ¿no? Y entonces pues va y le ofrece el pulque, ¿no? Y pues dice no. Quetzalcóatl decía no, porque qué tal si es esa agua que mata. Ajá. ¿no? Ajá.
dice, no, esto te va a fortalecer y te va a curar. Agüita milagrosa, ¿no? Pues órale. Se toma la primera, la segunda, la tercera y pues ya ni se imaginan cómo quedó, ¿no? Obviamente pues él aprovechándose de Quetzalcóatl pues lo saca del templo y lo saca en las calles y gritando, miren, ahí está su maestro, ¿no? Y su Dios. Todo, ¿no? Entonces él, y no cansado con esto, pues se dice que pues lo llevan con las tlamatimes, que eran las que supuestamente tuvo con una hermana, ¿no? Sí. Que había incluso lo cometido, ¿no? Hay 2 autores que hablan de eso. Sí. Sin embargo, pues bueno, estamos hablando de que pues bueno, él fue hijo único, ¿no? Sí. Inicio, ¿no? Como va a tener una hermana, ¿no? Así es. Pero puede ser como algo simbólico. Fue justamente de la hermandad que profesaban la misma religión del culto hacia la serpiente emplumada, ¿no? Era algo muy común, entonces, pero pues no era su hermana consanguínea, ¿no? Más así como espiritual, quizá, ¿no? Ajá. Pero bueno, es lo que se dice que tuvo relaciones, al otro día, pues apenado con la cruda y demás. Pues la cruda moral más que nada, ya empieza a reflexionar y pues apenado pues decide de abandonar Tula, ¿no? Y en su paso, su legado, pues va dejándolo en diferentes comunidades, ¿no? Y de ahí que se vaya a Puebla, a Choluteca, y enseñar ahí también pues la parte de la alfarería, el trabajo y todo eso, ¿no? Que eso está muy interesante, Manuel. Sí. Que hay un paréntesis, hay otros autores o investigadores de otras líneas donde hablan de que pues todo eso de la caída de Quetzalcóatl en Tula pudo haber sido también como un simbolismo, ¿no? Y que en realidad pues era la ignorancia o como dices, un choque de paradigmas. El chiste es que todo eso fue menguando aparentemente su ¿cómo podríamos decir? Como su reinado en Tula, pero en realidad si lo vemos ya desde un punto de vista más completo, pues fue gracias a eso que él pudo continuar su enseñanza por todo México, ¿no? Que pues, ahí se conecta con esa parte, ¿no? Así es, que ese fue el legado que le fue dejando todas las culturas en las cuales él pisó. Ajá. Y por eso mismo lo reconocieron y lo recuerdan, ¿no? Porque en todo el peregrinaje que hizo hacia el sureste, pues digo, aquí en Puebla, pues hasta ahora trabajan en la alfarería, no son muy buenos trabajando en la alfarería, el conocimiento que dejó, por ejemplo, en San Pablito, que todavía es una comunidad todavía que siguen elaborando papel amate, ¿no? Nosotros aquí en la comunidad de la Amatla, pues ya no lo elaboramos, porque no tenemos los insumos. No hay amate. Y aparte, pues ya se perdió la técnica, ¿no? Porque se utilizaban herramientas así, pues muy rudimentarias que se pueden observar en el museo comunitario. Claro. Y además la receta, ¿no? Porque era una mezcla de plantas, ¿no? Como de orquídeas y bulbos y demás de plantas que se utilizaban para fijar el papel, ¿no? Entonces, esas técnicas pues los fue enseñando por otros lados también, ¿no? De ahí pues que se fue hasta hacia Veracruz. De hecho, por ahí que se dice que creó un puente, que incluso existe ese puente, ¿no? El puente de Papaloapan, me parece. Fíjate. Que está todavía ese puente todavía existe hasta nuestros días, ¿no? Wow. Entonces ahí es como que en cierta forma se habla de un mito, pero pues a la vez se habla de lugares y cosas que sí existen, ¿no? Sí. Como existe en la historia el padre de Quetzalcóatl, como se habla de Chimalma, como se habla del lugar de nacimiento de Quetzalcóatl, que no lo mencioné al inicio, pero fue en Michatlaco. Que no fue ni siquiera aquí en la comunidad, fue en la orilla de la comunidad de Amatlán, fue un barranco. Fíjate. Un barranco y a 200 metros abajo está la Poza Sagrada, donde fue lo que hoy se conoce como el bautisterio también de Quetzalcóatl, ¿no? Claro. Pero bueno, de ahí pues retomando la ruta de Quetzalcóatl pues se va hacia el sureste, ¿no? Hasta llegar hasta Chichén Itzá. Y ahí pues otra vez, o sea, lo vuelve a realzar también parte de la cultura, aportar también el conocimiento astronómico y demás conocimientos que pues se les conoce de los mayas, ¿no? Que pues ahí como bien lo dijiste también que lo conocían como Kukulcán. Que es lo mismo, serpiente emplumada, ¿eh? No, es que la historia es fascinante, Manuel, y aparte es bastante compleja, pero sí es importante que pues se entienda y en cierta forma se rescate pues este símbolo
y esta pues gran personalidad y las grandes enseñanzas que él daba, ¿no? Porque dentro de las enseñanzas de Quetzalcóatl pues también están muchas interesantes, ¿no? La compasión también hablaba de eso, el conocimiento o la unificación de pues las estrellas, también con el cuerpo inclusive, o sea, era un maestro también inclusive de la agricultura, de un montón de cosas, ¿no? Sí, como lo comenté al inicio, ¿no? Pues él fue un personaje muy completo, ¿no? Porque él empezó desde cero, aprendió y vio también los castigos que se le daban a los niños cuando no le echaban ganas al estudio, ¿no? O sea, porque iba desde que ellos, era una disciplina así muy fuerte, ¿no? De que los acostumbraban a dormir en suelo húmedo y firme. Sí. Porque para que estuvieran acostumbrados a la fatiga, ¿no? Si no le echaban ganas al estudio, pues los metían en cámaras donde los saumeaban con el Poposcomet, con chile, ¿no? Obviamente no hasta asfixiarlos, ¿verdad? No. Pero sí era como parte de un castigo, o bien pincharlos con púas de maguey. Claro. Y pues su dieta incluso también, ¿no? Hasta de media tortilla, una tortilla por día, ¿no? Claro. O sea, esas eran cosas que él pasó, ¿no? Claro. Sí, y toda esa suma de conocimientos, más aparte de lo que él ya traía, pues fue lo que fue provocando pues todo ese cisma de conocimiento del México antiguo. También porque se dice, Manuel, no sé qué opines, pues que mucho de esta sabiduría está como en la genética del mexicano, ¿no? Y mucho de ese conocimiento pues viene precisamente de las enseñanzas que él mismo dio como continuador de un legado ancestral de la náhuatl, ¿no? Así se entiende, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, tienes razón. No, sí, tienes toda la razón. O sea, fue cómo se visualizó este personaje. Uh-huh. Y pues bueno, y cómo fue difundiendo, ¿no? Uh-huh. Su conocimiento a través de diferentes prácticas, ¿no? Que hasta la fecha todavía viven, ¿no? En nuestras formas de vida, ¿no? Así es. Y también nuestra forma de cosmovisión, de cómo ver integralmente, ¿no? Porque a veces no se entiende ese término de cosmovisión, ¿no? Uh-huh. Cómo Uh-huh. las comunidades, cómo veían un entorno, ¿no? Pues, nada más así como que, pues sí vemos todo, pero ellos cómo relacionaban las cosas, ¿no? Sí. Cómo justamente lo que dijiste es de que cómo lo relaciona con las estrellas. Con las estrellas, sí, ¿no? sí. Ahí está el término de Tlahuiztalpantecutli, estrella de la mañana o Venus matutino. Ajá, que justamente que pues bueno, es también como que la parte filosófica, histórica o así como que romántica de la historia de Quetzalcóatl cuando llega a Chichén Itzá, sí. Cuando dice que pues él manda a traer sus atavíos, ¿no? Y se viste, construye su barca de serpientes, sí. y se va, ¿no? Ajá. Y dice que en el mismo año de su nacimiento pues iba a volver, y no iba a ser uno, sino iban a ser millones. Sí, eso. Y se enciende fuego y su corazón se eleva al cielo y se transforma en Venus, ajá, en la estrella matutina. Entonces eso es lo que se dice, ¿no? Y que bueno, pues ya la llegada de los españoles, pues que es más o menos, que coinciden más o menos como la fecha Seaca. Sí. Y es cuando llegan, ¿no? Sí, que ahí se dice que inclusive hasta el mismo Hernán Cortés ya sabía algunas cosas de estas y que por eso fue que lo planearon y no, es todo, eso ya es otra historia. Sí, eso es muy amplio porque digo, también ahí de la confusión, ¿no? Porque dices, ¿cómo puedes confundir una mezcla de un meca y tolteca, ¿no? O sea, y confundirlo con una persona barbada, blanca, sí, o sea, sí. Es ilógico, ¿no? Pero bueno, pues siempre, si hablamos de un previo mestizaje, pues no necesariamente nuestros antepasados eran así, ¿no? Sí. O sea, y de lo que has escuchado, Manuel, de las crónicas o de lo que se cuenta, sí era, porque también ya ves que han dicho que era albino y que era, tenía barbas y era güero. Y no sé. Pues han dicho que hasta que era extraterrestre. Sí. Hay muchas versiones. Sí. Realmente nosotros nos quedamos simplemente con lo poco que se conoce, incluso allá en Chichén Itzá, en una de las estelas ahí no es estela, sino hay una pintura justamente en un muro donde está el Quetzalcóatl y justamente es barbado, ¿no? Sí. Y es blanco, ¿no? Sí. Pero incluso muchos hacen la analogía de Cristo, ¿no? Con el conocimiento y la forma como
profesaba. Claro, que también ahí no sabemos hasta qué punto sí es real o inclusive es parte también de este sincretismo, ¿no? De esta unión con Occidente y con la Iglesia y todo eso, ¿no? Sí, porque justamente eso fue lo que pasó, ¿no? Eso todo se hizo una mezcolanza, ¿no? Y justamente se creó un sincretismo, ¿no? Y pues mucho de nuestras tradiciones pues se fueron así como que combinadas, ¿no? Y las celebramos, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí el 28 de septiembre, ¿no? Que se celebramos el Día de los Elotes o dedicada a la diosa Xilonen, a la diosa del elote tierno. Uh-huh. Pues incluso acá, pues bueno, creemos que pues la diosa principal que estaba donde tenemos ahora el templo de la Santa María Magdalena, ajá, que pues la diosa principal era Xilonen. ¿No? Fíjate, ajá. Con la evangelización y todo eso, pues ya llegaron y nos pusieron a Santa María Magdalena. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, a lo que voy es que justamente en esto que hablas del sincretismo fue la cruz del pericón. Uh-huh. Como un mecanismo de protección, ¿no? Que pues se pone tradicionalmente en las casas como un medio de protección. Sí. Con la flor del pericón, sí. Pero en su momento marcaba los 4 rumbos. Claro, porque es una cruz estable, equilibrada, ¿no? Así es. Ajá. No estábamos hablando de la cruz cristiana, ajá, un arma como algo, ¿no? Ajá, ajá. Sino era más bien marcar justamente eso que hablas del equilibrio y de los rumbos que te... Sí, es que esto es para otro video, Manuel, pero sí hay mucho conocimiento que quedó como codificado, ¿no? Así exactamente. En tradiciones católicas, en la comida, en un montón de cosas que ahí están, ¿no? Que como remanente. Sí, así es. Y es así como lo hemos seguido manejando, justamente a veces por el desconocimiento, ¿no? Que tenemos ya en las comunidades y porque pues a veces... ya no nos interesa mucho meternos a estos datos, ¿no? Sí. Ya antiguos, porque pues dicen, pues eso ya para qué me sirve, sí, ¿no? Pero pues realmente eso es lo bonito de enriquecer parte de nuestra historia comunitaria, ¿no? Porque pues a través de eso pues nosotros tenemos pues esa identidad, ¿no? Como comunidad. Claro, y si no conocemos nuestro pasado, no sabemos a dónde vamos. Exacto. No conocemos justamente nuestro origen, no sabemos hacia dónde vamos. Exacto. Y por eso muchas veces nos perdemos en el camino, ¿no? Y adoptamos ciertas modas, ciertas cosas y ciertas tendencias que pues pasan en cuestión de horas, ¿no? Sí, tenemos esta tendencia y el otro día está otra cosa y así estamos, ¿no? Sí. Y en comunidad no, mantenemos nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones, usos y costumbres, pero desde un punto de vista más no como para imponer. No. Entonces, al contrario, como para enseñar inclusive, ¿no? Sí, no, así como compartir. Claro. Compartir desde el conocimiento, las formas como nosotros nos organizamos y cómo vemos nuestra vida diaria, ¿no? Pues sí, claro. Y pues que todos vivimos en un equilibrio, ¿no? Porque eso es algo que ellos marcaban justamente. Eso. Es hablar de un equilibrio. Claro. ¿no? Entre pues las sociedades, el medio ambiente, ¿no? Y el entorno pues que está ahí, que no se mueve, ¿no? Pero que está ahí y que en cierta forma tiene una función, ¿no? Claro. Entonces. Y porque al final todos estamos conectados con todos y todos somos, suena muy redundante, ¿no? Pero es la verdad que todos somos uno, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido podríamos decir que pues todos somos también Quetzalcóatl, ¿no? Así es. Así, esa energía está ahí, ¿no? Así es igual como se dice en el catolicismo, ¿no? Porque si vemos el catolicismo también, así como está el Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todo, si vemos así desde Ometeotl y toda su secuencia familiar, su árbol genealógico, sí, es casi similar, ¿no? Sí. Y el cristianismo es igual también a la filosofía bueno, más bien a la religión de Quetzalcóatl, ¿no? Pero bueno, esto son creencias y son formas de cómo nosotros hemos ido aprendiendo de lo que los datos que hemos ido recabando, ¿no? Y de lo que contaban, ¿no? Porque sí podríamos decir, ya para ir cerrando, Manuel, que sí habían, o sea, sí te tocó a ti que hablaran los abuelitos, las abuelitas, sí hablaban al menos de los lugares, ¿no? O de esos espacios o de esas cosas, ¿no? Sí,
Sí, pues había de muchos lugares importantes, ¿no? Como la puerta de la abundancia, ¿no? Ajá. Las dos piedras, ¿no? Que era un lugar de encuentro, era como un portal también energético Ajá. muy importante. Y pues no se diga más que la poza sagrada, ¿no? Y el lugar de las ofrendas que también está ahí, ¿no? Y también interesante cómo, por lo que me han contado, Manuel, pues las mismas leyendas o la misma iglesia, pues metía esas ideas de que eran lugares del diablo, ¿no? Lugares donde no se acerquen, no vayan, ¿no? Sí, pues justamente, ¿no? Porque pues querer profanar esos ciertos sitios sagrados, ¿no? Y darles pues digo, la energía buena, pues a veces, pues la gente busca lugares así muy fuertes de energía, de alta vibración, ¿no? Sí. Entonces, justamente la parte negativa, pues también como que vive también de esa alta vibración, ¿no? Claro. Entonces buscan estos sitios para hacer cosas negativas, ¿no? Y potencializarlas más, ¿no? Sí. Porque pues por sí solas no pueden vibrar igual, Claro. ¿no? Entonces, justamente ese es uno de los detalles que nosotros tenemos en estos lugares sagrados, ¿no? Como la poza sagrada, ¿no? O la poza de Nahual, o la poza de los misterios, donde fue bautizado Quetzalcóatl, porque pues mucha gente llega a esos lugares a querer hacer ciertos rituales Que no van, ¿no? intenciones así, pues un poco más negativas, ¿no? Sí, Cosa que nosotros nunca fue así. claro. Incluso el templo del Señor del Maíz, donde pues la antropóloga Carmen Cook extrajo estas piezas. De hecho, ahí hay fotografías de cómo fueron encontrando las piezas de la expedición, de todo lo que le estoy platicando. Ahí está la evidencia. Sí. No me lo estoy inventando. Sí. Sí. Está ahí la evidencia. Incluso la zona arqueológica, ahí nuestros abuelos hacían la bendición de las semillas. Fíjate. Y la ofrenda. Por eso el lugar, como les decía, se llama Sintiopan, el templo del Señor del Maíz. Porque ahí era donde se llevaban las mejores mazorcas. Al menos de la cosecha se llevaba ahí a bendecir y agradecer también cuando ya se obtenía la cosecha, para pues agradecer, ¿no? Los 4 elementos, pues en este caso a Sinteot, Dios del maíz, y pues bueno, también pedir por una buena cosecha, claro, para el siguiente año, ¿no? Y preparar también el camino de las semillas para que pues emprendan su nuevo germinación. Pues está bueno. Sí, pues cuántas cosas, don Manuel. Sí. Y eso pues eso, por ejemplo, lamentablemente lo perdimos. ¿Por qué? Porque se hizo justamente, volvemos a recaer en el mismo sincretismo, ¿no? Que ahora se hace la bendición, pero pues ya se hace en la religión católica. Sí se hacen las misas en el campo, por ejemplo, pero ya es una misa, ¿no? Ya no va el abuelo, la abuela y agradece y nos da, ¿no? Que es algo del trabajo que nosotros estamos también realizando, ¿no? Claro. Tratar de rescatar todas esas tradiciones, ¿no? Claro. Porque pues eso se ha perdido. Bueno, pero poquito a poquito va regresando, don Manuel, ¿no? Así es. Esa es la idea. Que vamos a tratar de ahora hacerlo. Aprovechando que está usted aquí, ¿quiere usted decir algo más y invitar a la gente que visite el museo ahora que lo acaban de abrir? Sí, exactamente. Pues aprovecho aquí el espacio y aquí tu audiencia para pues invitarlos, ¿no? A que conozcan el museo comunitario, que es un esfuerzo que se está haciendo justamente aquí con la comunidad de Amatlán, para promover un poco de la identidad que nosotros tenemos en torno al lugar de nacimiento de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Y a su vez, pues invitarlos también a la fiesta que se celebra cada año, el último domingo de mayo. ¿No? ¿Por qué el último domingo de mayo y no el 4 de mayo? Se supone que es cuando nació, el 4 de mayo del año 1843. Por la simple razón de que cuando la antropóloga Carmen Cook pues descubre, ya hace la expedición, pues ella decide a la comunidad decirle, ¿saben qué? Pues que hay que hacer una fiesta en honor al nacimiento de este personaje. Y pues la gente de la comunidad dice, pues sí, pero pues nosotros solamente podemos los domingos, es cuando trabajamos. Entonces, está muy bien, pero la verdad el domingo es cuando podemos. Sí, entonces la antropóloga también nos había hecho lo que correspondía al año Seaca. Dice, pues vamos a hacerlo, pues está bien, pues hagámoslo. Entonces lo hacen el último domingo de mayo. El último domingo de mayo.
Y pues el siguiente año lo vuelven a hacer el último domingo de mayo. Ajá. Y en el tercer año, pues ella ya tenía la fecha así como de que pues pues es el 4 de mayo, ¿qué hacemos? Pues sí, pero pues toda la gente ya está invitada para el último domingo de mayo, todos los preparativos están en torno al 4 de mayo, el último domingo de mayo. Pues ni modo, pues vamos a hacerlo otra vez el último domingo de mayo, ¿no? Entonces ahí se quedó. Y así se quedó. Y así se quedó tradicionalmente, ¿no? Sí. Que sí, a veces llegan grupos a ofrendarle ahí en la plaza cívica, pues donde está el efigie de Quetzalcóatl. Sí. Sí. Porque también hay que resaltar que esa efigie pues estaba en la iglesia, ¿no? Fíjate. Estaba en la iglesia, estaba chistoso porque pues bueno, teníamos ahí la efigie a un lado y la patrona al lado. Entonces llegó un párroco y dice, bueno, ¿por qué tienen aquí a Dios y al diablo, no? Casi, ¿no? Sí, así en su visión. No, sáquenla, ¿no? Y órale. En el 92 se saca y se trae aquí a la explanada. Fíjate. Y ahí es donde ya se queda ahí definitivamente, ¿no? Así como que un poco separado de la iglesia. Pues sí. Y pues mejor porque ahí ya se hace su fiesta. Claro. Cada uno. Y entonces aquí tenemos dos fiestas, la patronal que es el 22 de julio y el último domingo de mayo, la cultural. Perfecto, don Manuel. Y pues es para que lleguen a Amatlán de Quetzalcóatl. Así es, que visiten también ahí pues al museo para que contemplen ustedes y saquen también sus propias deducciones. Claro. Y si dicen, ¿y dónde está el museo? ¿Cómo llego al museo, Manuel? El museo está justamente en la entrada de la comunidad. La calle se llama Niño Artillero, es el número 1. Enfrente justamente de donde está la plaza cívica, donde está la estatua de Quetzalcóatl, la efigie de Quetzalcóatl, enfrente está viendo el museo. Perfecto. Ahí está. Ajá. Y hablen prácticamente de lunes a domingo está abierto. Perfecto, don Manuel. Pues ahora sí que ahí los esperamos. Sí, y ahí puedan conocer un poco más y abundar. Va. Y también invitarlos ahí a que nos comenten, platiquen, y si quieren pues otra plática acá con don Manuel, porque se pueden hablar de muchos temas, imagínense nada más, pues ahí nos dicen, ¿no? Y ya si Manuel quiere, ¿no? Y le caemos bien, pues ya podemos hacer otra, ¿no? No, pues es un gusto y es un placer aquí que pues compartir un poco de la tradición que nosotros tenemos aquí como comunidad nava. Pues no, y el honor es mío, don Manuel, también ya tantos años de conocerlo, y él siempre le decía, vamos a grabar, no sé qué, y ya, ahora sí ya le dije, no se nos había dado, y igual hoy tuvimos ahí unos contratiempos, pero pues bueno, aquí estamos. Se hizo. Pues muchas gracias, Manuel. No, pues un placer. Ya estás peinado para atrás.